En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, en el que ahora enseguida vamos a tratar los temas de nuestro tiempo que nos preocupan y que quizás hoy habéis vivido en primera persona y que tienen que ver con los efectos que tendría pues un incidente o una incidencia. Lo de incidente e incidencia depende del origen, ¿no? En la conectividad pues que nos permite pues desarrollar nuestra vida normal, porque hoy no se entiende la vida sin estar conectados al mundo digital. Es cierto que hay mucha gente que sería capaz de vivir sin conectividad, ¿no? Pero muy difícilmente estoy seguro de que podría lograr tener una vida plena, por lo menos en negocio y en una sociedad moderna, si no tuviese un mínimo de conectividad digital. Bueno, pues de eso hablaremos, no solo en el capítulo de noticias, sino también en nuestro análisis que esta semana realizamos con Hervé Lambert de Panda Security, porque siempre es bueno levantar el pie del acelerador, mirarnos al espejo y hacernos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo digitalmente? ¿Qué es lo que me ha pasado en la empresa? ¿Sé lo que me ha pasado en la empresa? ¿Cómo puedo confrontar los desafíos? Bueno, pues todo eso se lo preguntaremos a Hervé Lambert en el programa de hoy y muchos otros temas que trataremos, por supuesto, con la ayuda siempre excelente de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, con los que además analizaremos un informe de tendencias en ciberamenazas elaborado por Vapasec y cuyo principal responsable, Pablo Sanemeterio, nos dará esos principales detalles para que veamos y hagamos lectura de por dónde van esas tendencias en ciberamenazas. Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, hoy yo creo que la palabra la frase que nos va a perseguir durante todo el programa y más allá de los programas va a ser cadena de suministro, porque lo vamos a ver en las noticias y lo vamos a ver con lo que le ha ocurrido a Amazon y cómo ha afectado a todas las empresas que se apoyan en esa nube para dar el servicio tecnológico que tenemos a día de hoy. Y pues como indicas de la parte del informe de tendencias y de inteligencia, contaros un poquito de las cosas que hemos visto en nuestro servicio de protección Web Protection, que se encarga de proteger páginas web, y ir anunciando ya que el mes que viene tendremos otro. O sea que vamos a estar constantemente actualizados en materia de ciberseguridad. Bueno, pues luego lo desgranamos y Mónica me ayudará a entender la complejidad que seguro subyace al informe para ver cuáles son esos riesgos, ¿no? Que sobre todo en el escenario de páginas web, que todas las compañías tienen porque es su primera identidad, su primer rostro digital y además en la mayoría de las ocasiones es la base del funcionamiento de su negocio, pues están ahora mismo amenazadas. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como estáis hablando, muchos temas que comentar de nuevo una semana más. Ese incidente que vamos a comentar ahora, que ha sido muy analizado también en medios generalistas, como solemos decir cuando ocurre algo así que llama tanto la atención, ya abre portadas, abre informativos y desde luego está en la calle, porque como también solemos decir, la ciberseguridad ya forma parte de esas conversaciones de bares, con amigos, en cenas, ¿verdad? Es así. Bueno, pues hablaremos de ello porque, insistimos, no necesariamente tiene que responder a un incidente de ciberseguridad, pero sí que se ha producido pues un hecho que provoca pues esa disfunción en los negocios, que es básicamente lo que hace un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Entonces hay que evitarlo y por supuesto hay que aprender de ello. Pues ahora enseguida, Pablo, yo sé que tú quieres meterle mano ya al tema de AWS, pero si te parece vamos a esperar a que ¿Quieres empezar ya? Venga. Una cosita que siempre hablamos de seguridad y que seguridad es disponibilidad, integridad y confidencialidad. Eso y es. Disponibilidad, ahí es donde hemos tenido el problemita hoy. Efectivamente, disponibilidad, ¿de acuerdo? Porque se ha podido deber a un fallo y al final los responsables de la securización de la información también tienen que atender a fallos que se produzcan internamente o por unas disfunciones en esa
en esa disponibilidad que no se ha podido llevar a cabo. Bueno, pues ahora lo vamos a analizar, por lo menos hasta donde se sabe, y alguna que otra noticia más en nuestro programa, en el que también nos acercaremos a las diferentes iniciativas, citas que hay con respecto a la ciberseguridad, y que en esta ocasión no nos vamos a ir muy lejos porque nos quedamos en Madrid y hablaremos de Cyber Madrid con Virginia Vicente, su manager, para que nos cuente qué es lo que están preparando. Así que esto es el Cyber After Work. Comenzamos con un par de noticias. Comenzamos por la de Amazon Web Services, pero antes, como siempre, los consejos que nos gusta dar desde aquí. Es que cada día miles de dispositivos se conectan a la red de tu empresa. Son cámaras, sensores, robots o smartphones. El llamado Internet de las Cosas, el IoT, impulsa la productividad, pero también amplía la superficie de ataque. Lo hemos contado en innumerables ocasiones. Con Zscaler, cada conexión se protege bajo un modelo Zero Trust, que evita accesos no autorizados y bloquea amenazas antes de que lleguen a los sistemas críticos. Puedes descubrir más en zscaler.es. Venga, arrancamos con lo que ha pasado. La verdad es que yo en mi operativa no lo he notado, ¿eh? Me ha llegado la noticia de: si tu wifi va mal, no te preocupes, es porque pasa esto. Pero no ha ido mal, la verdad. No, apenas lo he notado, nada más que en el titular, ¿no? Pero bueno, ha sido importante porque ha afectado a muchos operadores, a muchas empresas. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Porque lo habéis hecho una buena crónica en BitLife Media. Pues ha sido algo reseñable, desde luego, ¿no? Hoy, esta mañana de lunes, empezamos la mañana, la semana, y nos encontramos con esta noticia, ¿no? Muchos usuarios, millones de usuarios en todo el mundo han sido afectados por este fallo, que ahora lo comentaremos. Pablo nos va a decir exactamente, porque hay un ámbito técnico aquí bastante interesante. Hay que destacar que no parece ser, por lo menos es lo que ha dicho Amazon, un ciberataque, sino un fallo técnico, ¿no? Y esta vez sí que sí, es un fallo técnico. No es como otras ocasiones que decimos, realmente será un fallo técnico o ha habido algo detrás, ¿no? Pero bueno, muchas plataformas que usamos todos diariamente, muchos servicios de Internet, muchas páginas web, pues no han podido dar servicio hoy. Incluso servicios propios de Amazon, como Alexa, como Prime Video, su web de compras, pues han tenido muchos fallos generalizados durante, sobre todo la mañana, debido a una incidencia en Amazon Web Services, que es, bueno, el servicio de infraestructura en la nube, de nube pública, que es el más utilizado de todos los que hay ahora mismo, ¿no?, en el mercado. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final es una base tecnológica sobre la que funcionan muchísimos servicios, páginas web, aplicaciones, servicios digitales, todo lo que se nos ocurra, redes sociales, videojuegos, streaming. Entonces, si falla esa infraestructura, pues lógicamente falla todo lo demás. Es uno de los riesgos que tienen las infraestructuras de cloud pública, ¿no?, que tienen luego otros millones de beneficios, ¿no? Como que lógicamente una empresa no tiene que generar y desarrollar su propia infraestructura en la nube, que no es nada fácil. Te apoyas en otros, como en este caso Amazon, pero bueno, si en un momento dado tiene un fallo técnico, como es este caso, pues te quedas sin servicio, ¿no? Entonces, ha habido una serie de tasas de error significativas que ahí, Pablo, te paso la bola, te paso la patata para que nos expliques qué es lo que ha pasado en esa región en Estados Unidos, ¿no? Ya sabes, es decir, en humano. Hemos asistido exactamente a una charla de segundos. Telecomunicaciones. Esto es divulgativo, Pablo. No, pues a ver, todavía no hay un informe claro por parte de Amazon con qué es lo que ha ocurrido. Pero ¿a qué es lo que se está apuntando? Se está apuntando a que todo se empieza a crear en una de las zonas, ¿vale? AWS tiene distintas zonas en el mundo donde tú puedes poner tus datos y tu aplicación. Es muy importante esta separación de datos y aplicación, ¿vale? La aplicación es el código y todas las aplicaciones que vemos de alguna forma u otra guardan datos en las bases de datos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha empezado a ocurrir? Aquí hay dos teorías. Una está relacionada con nuestro amigo el DNS, que alguna vez hemos hablado, que es ese protocolo que permite, donde tú pones as.com, que te puedas conectar al periódico, o capitalradio.com y te puedas conectar a la radio. Entonces, en ese servicio ha debido empezar a haber problemas. Al no tener ese servicio funcionando bien, las aplicaciones no eran capaces de llegar a la base de datos, donde están los datos almacenados de tus clientes, tu perfil ese de las películas que has estado
viendo en el servicio de Amazon Prime, etcétera, todo eso se va guardando en una base de datos que es donde ha empezado a generarse el fallo. También se habla de que puede haber sido dentro de la parte del load balancer, es decir, el load balancer es un servicio que para sitios en Internet que reciben millones y millones de peticiones es muy útil, porque lo que hace es que cuando tú vas a Capital Radio, en lugar de tener una única máquina o 2 o 3 que es las que dan servicio, necesitas 300 o 400 máquinas para atender a todas las peticiones. Y ese servicio lo que se encarga es de repartirlo entre todas ellas. Pues entre todos los servicios es donde está la posible causa, donde ha empezado a fallar. Eso lo que hace es que todas las aplicaciones que se basan en AWS no pudieran conectar con dónde está tu base de datos, y si tú no tienes previsto que tus datos se puedan migrar a otra nube, como pueda ser Azure, como pueda ser la de Google o la que queráis, DigitalOcean, etcétera, etcétera, podemos estar hablando aquí de 1000 proveedores de Internet, que no puedes arrancar tu aplicación porque no los has podido migrar a otra zona, no los puedes llevar a otro sitio donde funcionar. Y por aquí es por donde yo creo que está sobre todo el problema. En el momento en el que no han podido acceder a los datos de las bases de datos, y algunas aplicaciones que estamos hablando son bancarias, con lo cual transaccionalmente, quiero decir, cada operación que hacen es muy importante que no se vea duplicada, que no se vea cambiada de orden, etcétera, etcétera, pues ha hecho, yo creo, que todo esto vaya generando problemas en distintas aplicaciones, juegos, etcétera, y que se han visto afectados. Y aquí venimos lo que os decía de la palabra de cadena de suministro. Y mi aplicación del banco se apoya en AWS y AWS funciona, pues al final el comercio final, que es el que usa el TPV para que le paguen, se ve afectado porque esa cadena de varios eslabones no funciona. ¿Qué deberían haber tenido, bajo mi punto de vista, las distintas empresas? Planes para llevarse esos datos o tener esos datos alojados fuera de las nubes y que puedan acceder siendo multicloud, es decir, que un fallo en una nube no te haga estar fuera del MIA. Pero bueno, eso ya es una cuestión, Pablo, de estrategia sobre digitalización de la compañía, ¿no? Quiere decir que al final... Pero también es seguridad, o sea, volvemos a lo mismo que hablamos, es seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Si no tienes disponibilidad, es parte de la arquitectura de sistemas de la compañía, es parte de los planes de TI de la compañía, pero es muy importante tener en cuenta la disponibilidad. Bueno, pues yo creo que de todo se aprende. Se ha subsanado, entiendo, el fallo, ¿no? Y ahora se está investigando y sobre todo se está pues viendo el aprendizaje, ¿no?, que se tiene de todo esto. Las empresas que, por supuesto, pues han sufrido y han perdido negocio a lo largo de esta mañana, y luego la propia compañía, pues por el servicio que ofrece, que decías tú que es una de las claves, ¿no? La disponibilidad también es una de las claves de la ciberseguridad. Una noticia más, además es que es paradójica, Mónica, la publicáis también en Bitline Media. Digo que es paradójica porque una empresa de seguridad pues ha sufrido un ciberincidente, un incidente de seguridad, ¿no? Sí, en este caso es Securitas Direct, y como siempre decimos, no hay empresa, no hay servicio o institución que pueda librarse de ser la próxima víctima de un ciberataque, ¿no? Y en este caso pues ha confirmado efectivamente un incidente que ha comprometido información sensible, en este caso de clientes y de empleados de una filial, en este caso en Suecia. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues esto lógicamente ha generado una preocupación muy grande, ¿no?, en el sector y en los reguladores, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un ataque que puede ser pues el inicio, ¿no?, de una serie de ciberataques, porque al final, cuando hemos estado viendo, ¿no?, los últimos años ha habido muchos ciberataques a ayuntamientos, a sector energético, a sector salud, y si empieza una tanda de ciberataques a este tipo de empresas, realmente es también preocupante, ¿no? Serían empresas que gestionan datos privados vinculados con la protección, ya sea de empresas o de hogares, y de videovigilancia, que ahí entra un factor fundamental, porque si acceden a esos datos de videovigilancia ya estamos hablando de posibles también futuros ciberataques muy sofisticados y muy complejos de gestionar. Y en este caso, pues una brecha de seguridad que se ha detectado pocos días después de que esta empresa debutara en la bolsa de Estocolmo. Entonces, este ciberataque, que ha tenido una repercusión muy grande en toda Suecia, puede tener también ese componente geopolítico, geoestratégico, ¿no? Sí, efectivamente. Además, el hecho de que haya salido a bolsa, pues ha salido más en los papeles, y ya sabes que aquí también juega un papel esa visibilidad, ¿no? Pablo, breve reflexión sobre esto.
Pues por un lado la visibilidad, que no sabemos hasta qué punto si ha habido algún tipo de chantaje o algo que todavía no conozcamos. Y lo segundo es esa parte de la importancia que hablamos muchas veces del paso de lo ciber a lo físico, ¿vale? Aquí estamos hablando de una empresa que se dedica a la seguridad física de los hogares. No sabemos hasta ahora si se han visto comprometidos datos que puedan afectar al correcto funcionamiento de las alarmas. Y esto además, comparado con el robo que ha habido hoy en París, bueno, ayer en París, que todos hemos visto en las noticias, pues te hace pensar que, oye, ¿y si se han llevado datos que puedan hacer que se apaguen alarmas y se puedan producir robos físicos? Yo creo que aquí tenemos un salto interesante que hay que analizar y ver correctamente que no se haya visto nada afectado. Madre mía, por eso digo que es que muchas veces esto va tan rápido que merece la pena detenerse, no mucho tiempo, pero sí detenerse y hacer una reflexión y volverse a hacer preguntas que quizás te hiciste hace 5 años, pero cuya respuesta ha cambiado. Y eso es lo que le hemos pedido a Hervé Lambert. Nos vamos a detener y nos vamos a repreguntar lo que ya hicimos hace tiempo, porque como digo, las cosas han cambiado. Mirar el escenario que se está dibujando. Venga, vamos con nuestro espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y ese es el reto que le hemos propuesto esta semana a Hervé Lambert. ¿Cómo estás, Hervé? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, porque yo creo que si ahora mismo le decimos a una empresa que tiene que detenerse y hacer esa reflexión, dice, pero vamos a ver, ¿no me dijisteis eso mismo en el programa hace 3 años? Y hemos dicho, pues sí, probablemente sí, pero las cosas, los escenarios han cambiado, han evolucionado, ¿no? Y siempre es bueno hacerse esa pregunta con cierta frecuencia. Además, mira el último ejemplo que hemos puesto. Una empresa de seguridad no puede, ninguna empresa puede confiarse, aunque sea en su core natural, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el punto de partida de nuestra conversación hoy, Hervé. Vamos a repreguntarnos lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra situación en el mundo digital, cuál es nuestra situación frente a las posibles amenazas, si soy vulnerable como empresa, si soy vulnerable como persona. Hoy, porque la respuesta posiblemente sea distinta, así nos hicimos estas preguntas hace 1 año o 2 años, Hervé. A ver, las preguntas son completamente válidas y evidentemente las respuestas van a cambiar un poco, pero esa pregunta nos la tenemos que hacer a diario, indudablemente, y en vista de la cantidad increíble de casos que nos encontramos día tras día, la pregunta es muy válida. O sea, tenemos que entender y preguntarnos qué huella digital dejamos cada día. Como persona, usamos smartphone, redes sociales, aspiradoras conectadas a Internet, coches conectados. Por dar un ejemplo, el Tesla es un mundo de tecnología. Hacemos compras online. Estamos expuestos, obviamente, y cada día un poco más. Y no te cuento si hablamos con una empresa. Si somos una empresa, manejamos datos de clientes. Evidentemente, en el caso que habéis mencionado y perfectamente aclarado, qué pasa con todos esos sistemas de seguridad, cámaras y demás, imagen, huellas, probablemente en algunos casos, facturas digitales. Tenemos empleados en remoto. Pues todos los riesgos se multiplican y evidentemente cambia muchísimo. El problema que tenemos es medir mi situación digital y adaptar todo lo que es la protección de mi huella digital. Evidentemente tenemos que entender que pues que si estamos caminando en un bosque y en ese bosque hay pues zarzas o vegetación que tiene pinchos virtuales y que no nos vemos, pues tenemos un problema, porque si no estamos adaptados, si no tenemos el equipo necesario, si no tienes un mapa, evidentemente estarás perdido en el bosque seguramente. ¿Qué control y monitorización puedes hacer? ¿Qué provisiones? En el sentido de, ¿tienes alguna copia de seguridad? O sea, haciendo el símil sobre el bosque, pues entran muchísimas preguntas que nos tenemos que hacer. Evidentemente tenemos que tener indicadores prácticos. Mis contraseñas son buenas. Tengo algo filtrado en la dark web, tengo algo filtrado en Internet. He sido
he recibido intentos de phishing, de spam, cuántos incidentes he podido ver o he detectado, cuántos ataques de malware, cuántos accesos no autorizados me he enfrentado o he encontrado, gestión de parches, vulnerabilidades, todo esto son hábitos y trabajo de concienciación y de formación que tenemos que tener. Y que decirte por ejemplo, de las contraseñas. Seguimos con la problemática de las contraseñas como hace 3 años. Como hace 3 años. No hemos cambiado un poquito. Sí, las contraseñas en vez de 6 dígitos ahora igual tienen 10. Pero seguimos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mi nombre, mi apellido y mi fecha de nacimiento. Pablo. Pablo, ¿estás ahí? ¿No? Hemos perdido a Pablo. Bueno, pues si no va Pablo... voy Sí, yo. bendito mute, perdóname. No te preocupes. Adelante, Pablo. Nada, yo le estaba preguntando a Sierve en el mute que si es posible saber si una empresa si ha tenido algún tipo de exposición o si puedo bloquear las llamadas o SMS que no hacen más que llegarme y no hacen más que intentar spamearme, etcétera. Bueno, esta pregunta va un poco vinculada a lo que hemos dicho ahora. Una empresa nos ha hecho caso, ha parado y ha dicho, voy a hacer todas estas preguntas. Y entonces se ha hecho todas estas preguntas que decía Hervé, cómo son mis contraseñas, si mis datos están filtrados en la dark web, si de repente pues he tenido accesos indebidos. Pues claro, estoy seguro de que no sé si sabe responder a la mitad de estas preguntas. No sé si es consciente de que le haya podido pasar algo, que es un poco lo que te decía Pablo, Hervé. A ver, yo creo que podemos saber, y no es magia. Y hay que tener tecnología y hay que tener una disciplina informática o digital, o no sé cómo llamarlo, pero disciplina tecnológica, en el sentido de que tenemos herramientas a mano, tantos usuarios domésticos como empresas, y creo que esas herramientas se deben de utilizar. A ver, tenemos que saber y conocer las grietas que tenemos y tenemos que aprender a ver si el agua entra por las grietas y qué hay debajo y qué podemos destrozar o qué puede destrozar el ciberdelincuente. Creo que el símil del agua y de una grieta a través de una pared es fantásticamente buena porque se adapta muchísimo al riesgo que tenemos que entender. Y se entiende muy fácil la grieta. Un ejemplo, hay escáneres de exposición que te dicen si tus credenciales han sido filtradas o están en la dark web. Nosotros en Panda usamos nuestro dark web scanner que permite a los usuarios saber si su email y sus contraseñas han sido filtradas en la dark web y lista todo lo que se ha filtrado y le damos al usuario pie a que pueda modificar sus credenciales en que se han filtrado. Y más allá de eso, insisto, detrás de esto tenemos que hablar de contraseñas seguras, tenemos que hablar de autenticación multifactor, tenemos que hablar de todos esos conceptos sobre el primer paso, que es la llave de acceso a mi vida digital. De cara a la empresa, pues evidentemente los sistemas de detección y monitorización, como todo lo que tiene que ver con los antivirus, EDRs, logs de red, alertas SIEM que registran intentos inusuales de accesos sospechosos. Tenemos tecnologías a mano, la tenemos que utilizar, pero la tenemos que entender, comprender y hacer un uso apropiado de la misma. De cara al phishing, tenemos informes automáticos que muestran cuántos intentos de phishing se están bloqueando o se han bloqueado, cuántos accesos anómalos se están detectando. Respecto a SMS, correos maliciosos, QRs, estamos adaptando nuestras soluciones de seguridad a todos estos nuevos factores que vienen a hacer la vida más fácil al ciberdelincuente porque él sabe utilizar el correo, el SMS o el QR. Entonces nosotros evidentemente, usuarios, empresas, personas físicas, tenemos que tener herramientas. ¿Que las tenemos? Pues pongámoslas en práctica y sobre todo entendamos utilizar el uso de la tecnología y para qué es, cuáles son los peligros de Internet, cuáles son los peligros de nuestra vida digital. Oye, antes de que te pregunte, Mónica, Hervé, esto que has dicho, si una consultora, por ejemplo, de diseño gráfico y marketing digital, una empresa de ferretería que tiene 40 empleados y un negocio de hostelería con 2 o 3 cadenas, si hiciesen este análisis, ¿se llevarían una sorpresa? Mirad que he hablado
de 3 negocios muy dispares, muchos digitales, otros manuales. ¿Se quedarían alucinados si hacen este pequeño análisis de a ver qué me ha pasado a mí? Pues indudablemente te voy a contestar que sí. Se quedarían, pero alucinados, no sé, igual flipando. Hablando en plata, verían que muy probablemente tienen muchísimas grietas que tapar y encima tienen cerca de ellos empresas que son capaces de proveer ese cemento que necesitan para tapar las grietas. Pablo, estabas asintiendo con vehemencia, ¿verdad? Y porque al final yo creo que es que muchas compañías también muchas veces es culpa del día a día, que te ocupa con todo lo urgente y no lo importante y estás atendiendo al negocio y no te das cuenta de todos los posibles agujeros que tienes en el mundo digital y esas vías de agua de las que habla el Pegamber. Que si no le pones un poquito de ojo, pues te puedes llevar sorpresas de la cantidad de cosas que te pueden estar pasando. Mónica. Sí, absolutamente. Y además, ve como siempre das en la clave, ¿no? De lo que estabas explicando antes, ¿no? Que al final se trata de reconocer, de enseñar en el ámbito profesional y en el ámbito personal, ¿no? No podemos distinguirlo porque al final esto es 24 horas de estar con esa alerta, ¿no? Encendida. Y yo creo que uno de los problemas también es que no somos suficientemente conscientes de los problemas o las consecuencias que tiene el hecho de sufrir un incidente de ciberseguridad, ¿no? En el caso de una empresa, por ejemplo, pues muchas veces se quedan en lo técnico, pero es que va mucho más allá, ¿verdad, Hervé? Estamos hablando, por supuesto, de problemas técnicos, pero la pérdida económica quizás también la tienen en cuenta, pero la reputación, pérdida de datos, de imagen y luego las consecuencias de cambiar todas las contraseñas, el bloqueo de cuentas. ¿Cuáles dirías, si tuvieses que hacer un ranking de consecuencias, cómo las pondrías? Pues primero es súper importante tener en cuenta que las consecuencias son directas e indirectas y que efectivamente podemos hacer una escala de gravedad de las consecuencias. Hay molestias que vamos a decir que son las primeras y las pequeñas. Pues tienes tus cuentas comprometidas. Cuando dices tus cuentas, evidentemente, pues usuario, password los tienes que cambiar, pero tienes que ir uno a uno. Yo la semana pasada lo miraba porque estaba en un evento y tenía 298 cuentas en mi gestor de contraseñas. Si eso lo multiplicas en una pyme de 50 o 60 personas, calcula todas las cuentas comprometidas que le puede suponer a la empresa y el riesgo que es. Y eso que estoy hablando de la molestia más pequeña que podemos encontrar. Referente a molestias, pues el spam constante es un problema. Es un problema porque los usuarios nos volvemos locos, los empleados estamos en una situación de inseguridad, al final nos estresamos, no sabemos si lo que nos entra es cierto, es falso, estamos súper perdidos y realmente aporta un plus de estrés que francamente en el día a día del empleado de una pequeña empresa no es necesario tener ese plus de estrés. Y cuando hablo de spam, pues la publicidad invasiva es exactamente el mismo problema. Nuestro correo al final termina en listas de marketing no deseadas. No solo lo que envío lo que recibo, perdón, es un problema, pero lo que envío también puede ser un problema si a mí me categorizan como spam, evidentemente. Y eso estoy hablando algo de cosas que de momento no tienen coste para nadie. Y entramos dentro de la escala, pues los potenciales riesgos, pues robo de identidad o de credenciales. Cuando es las credenciales de la cuenta bancaria de la pequeña empresa, pues entras en un factor de riesgo bastante grande. Alguien puede acceder a tus perfiles, a tus cuentas, a tus correos. Si solo con acceder a tus correos y poder cambiar todas las cuentas y las credenciales, le das acceso a todo lo que es tu huella digital, a tu vida digital. Ya entramos en pérdidas económicas directas, pues todo lo que tiene que ver con el fraude, por ingeniería social, estafas, transferencias fraudulentas. Y luego, pues, exposición y pérdida de datos. No nos damos cuenta, pero el hecho de ser, por ejemplo, proveedor de una empresa muy grande, el hecho de tener o de exponer nuestros datos que almacenamos en riesgo, pues es un problema para nuestra prestación del servicio a la gran empresa.
porque no dejamos de ser un riesgo de seguridad para la gran empresa. Y evidentemente la gran empresa, si tiene que subcontratar una empresa que tiene pues unos modelos de sistemas de ciberseguridad bien puestos, va a preferir indudablemente este tipo de acuerdos con este tipo de empresas. Y no he hablado de interrupción del servicio, no he hablado del secuestro de servidores de máquinas, no he hablado del ransomware, no he hablado de ataques de denegación de servicios, no he hablado de secuestro de servicios paralizando la actividad de una empresa o de una plataforma de e-commerce. Y no hablo del daño reputacional y una cosa que en Europa es muy importante, las sanciones legales, las multas, las demandas y la pérdida de confianza de un cliente. Un ataque de ransom se dice siempre que tiene un coste de alrededor de 100.000 euros para una empresa de 40 empleados. No sé si, yo siempre lo he oído, no sé si es cierto, no sé si es una exageración, no sé si es una bilbainada, pero desde luego yo creo que un ataque en España se estaba hablando de que un ciberataque podía costar a partir de 35, 40, 50.000 euros hasta pues millones dependiendo evidentemente del tamaño de la empresa. Y creo que es muy importante tener en cuenta que una empresa pequeña que tiene ataque, sobrevivir más de un año teniendo un ciberataque, si eres una empresa de prestación de servicios, por ejemplo, pues se puede antojar extremadamente complicado. Oye, Hervé, en este sentido, y dos preguntas en una, yo estoy en mi casa, hay muchos dispositivos operando al mismo tiempo o por lo menos en mi familia, ¿no? Iba a decir en mi casa y también mis mayores, que no están en casa, pero al final tienen esos dispositivos que se conectan con nosotros y tal, ¿no? Entonces, yo puedo de alguna forma dar un golpe en la mesa porque no me hacen ni caso, no escuchan el programa, ¿sabes? O si lo escuchan, dicen, bueno, ya lo haré mañana. Entonces, yo puedo dar un golpe en la mesa y decir, a ver, aquí va a haber un protocolo de actuación, ¿de acuerdo? Para que tengamos todos, pues, una manera de ordenadamente tener una vida digital segura, ¿no? ¿Yo qué puedo decir y sobre todo qué herramientas puedo aplicar? A ver, un protocolo básico puede marcar la diferencia y es imprescindible. Tenemos protocolos para incendios, sabemos lo que hay que hacer, por dónde hay que salir del piso, sabemos que tenemos que bajar por esas escaleras. Pues en nuestro mundo digital tenemos que tener unas pautas, un plan de guerra digital, como lo quieras llamar, depende de si quieres ser exagerado o no, o si quieres ser redundante. Quiero ser exagerado. Pues primero tenemos que tener un inventario completo de todos los dispositivos móviles, ordenadores, tablet, IoT, routers que están conectados. ¿Por qué están conectados? Tenemos que conocer los permisos que damos y que tienen nuestras aplicaciones y las personas que utilizan los dispositivos. ¿Quién accede a qué funciones puede usar, para qué lo quiere? Y hay reglas obligatorias. En mi casa es obligatorio utilizar unas contraseñas robustas, autenticación multifactor si es que lo hay, y lo hay ya casi siempre. Es obligatorio lanzar las actualizaciones y dejar el tick de actualizaciones automáticas, porque los ciberdelincuentes bien que saben utilizar las vulnerabilidades y las puertas traseras conocidas o desconocidas, por cierto. ¿Hay que tener un antivirus? Sí. ¿Hay que tener un antivirus en todos los dispositivos que se puedan? Sí, indudablemente. Y todas las marcas, todos los modelos, todo el mundo debería de tener un antivirus y características de ciberseguridad en los dispositivos. Y no instalar software de plataformas o de sites desconocidos o con una reputación dudosa. Monitorización, alertas, es súper importante. O sea, registrar cambios y comportamientos inusuales y recibir reportes. No cuesta nada. En las redes sociales lo podemos hacer, y en nuestra vida digital también. Y un plan de respuestas. A ver, si tengo un problema, ¿qué desconecto? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo un backup? ¿Cómo se hace? Si tengo un backup online, no tengo... bueno, esto es online, pero tendré que tener las credenciales suficientemente fuertes como para protegerlo. Y si es físico, pues me tendré que acordar de vez en cuando que este backup, este disco o lo que sea que soporte esa copia de seguridad, pues habrá que desconectarlo.
y cuando lo necesite, pues habrá que conectarlo. Y habrá que hacer copias de seguridad periódicas. Y lo último que te voy a decir, porque creo que es fundamental, es la formación, información, hacer saber, saber hacer, enseñar a la familia, al personal, a los amigos, a reconocer pues, potenciales problemas. Y más vale hacer una llamada y parecer que somos un pesado porque quiero asegurar o redondar en una petición que me han hecho o saber si mi hijo está bien y necesita realmente 500 euros para volver en taxi desde Hawái hasta aquí. Hay que usar sentido común, pero sobre todo formación. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Bueno, pues hoy yo creo que hemos hecho un buen repaso. No vamos a dejar de hacerlo porque yo creo que viene muy bien recapitular sobre cuál es nuestra situación, la nuestra, la de nuestra empresa, en todos los sentidos, saber cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades, cuáles nuestras obligaciones, porque antes, pues al principio del año, pues Hervé nos insistía mucho en las contraseñas, en los phishing, pero hoy está hablando de los accesos no autorizados, es decir, cosas que quizás a principio de año o el año pasado, como personas físicas, no nos importaba, pero hoy nos debe importar, ¿no? Y, por supuesto, pues tener esa conciencia de que existen herramientas y profesionales que nos pueden acompañar, pero siempre y cuando nosotros seamos proactivos, por lo menos en la toma de conciencia de que esto es algo que debemos gestionar nosotros, no podemos dejar exclusivamente en manos de la providencia o de que tengamos la suerte de que no nos toque. Hervé Lambert, como siempre ha sido un gusto escucharte. Nos vemos la próxima, pues no sé si en un par de semanas nos estamos viendo para buenos consejos. Gracias, Hervé. Hasta pronto. Cuidaos, Buenas tardes. Adiós. Bueno, también quien hace labor de divulgación es Vapasec, que ha sacado su primer informe de ciberamenazas y que, a ver si lo localizo, bajo el título, Pablo, no soy capaz de... Lo que lo tenía aquí en la pantalla. Bueno, pues ahora no Hemos soy capaz. sido muy originales. Informe de inteligencia de octubre de 2025. Informe de inteligencia de octubre de 2025. Cuéntanos, Pablo, un poco, y además que me parece muy bien. Has sacado un informe con datos, con cifras, con tendencias. Primero, ¿por qué te has decidido a sacar un informe? Yo creo que es muy importante hacerlo. Pues al final yo creo que es muy importante compartir con la comunidad y con toda la gente de seguridad lo que vemos en una pequeña pincelada de lo que llegamos a ver en el servicio de Web Protection, que es el servicio con el que hace ya un par de años que estamos protegiendo las páginas web de muchos de nuestros clientes. Tenemos información de varios cientos de dominios que están en el servicio y lo cual nos permite tener una visión muy cercana y muy del real time, digamos, muy de tiempo real de lo que está ocurriendo en el ciberespacio. Yo siempre cuento la historia de cómo nace Web Protection y es que al principio cuando empezamos a monitorizar las pocas máquinas que teníamos en Vapasec, cuando empezamos a andar en 2023, empezamos a darnos cuenta que teníamos 15.000 alertas al día. Algo que era totalmente ingestionable para el equipo humano que éramos, que era tremendamente reducido. Entonces, haciendo un poquito de investigación, lo que nos dimos cuenta rápido es que la mayor parte de los ataques provenían de ataques contra las páginas web que teníamos. Y estos ataques que venían contra las páginas web muchas veces se repetían direcciones IP, se repetían patrones, eran como bastante automatizados. Entonces eso es lo que nos motivó un poco a crear el servicio de Web Protection y hoy hemos dado el paso de compartir un poco esta información que vemos en día a día en el servicio, pues con toda aquella persona que se lo quiera descargar y nos permita pues un poquito ir viendo qué es lo que ocurre en el panorama de Internet. Lo hemos dividido en 4 partes interesantes, yo creo, con mi forma de ver. Por un lado, las direcciones IP que constantemente están atacando y clasificarlas un poco en qué tipos de ataques suelen lanzar, ¿vale? Aquí me vais a perdonar que me ponga un pelín técnico, Adelante, ¿vale? adelante. Pero deciros que de estas IPs hemos clasificado, por ejemplo, a nivel de volumen, es decir, de todo lo que vimos en el mes de septiembre, porque este informe lo sacamos en octubre, pero son datos de septiembre, cuáles han sido las que más han atacado en este periodo de tiempo. Uh-huh. Pero le dimos una pequeña vuelta y lo que nos pareció interesante también es ver cuáles son las que más han atacado, pero que más dominios dentro del servicio han tocado. Es decir, si han tocado a BitLife, han tocado a Basec, han tocado a Capital Radio.
todo ese rato a la misma IP, vale más que haya otra IP por ahí que esté haciendo muchas peticiones contra Vapaseq solo. ¿Vale? O sea, al final es alguien que se está moviendo y está buscando distintos dominios a ver quién tiene un fallo y por dónde puede sacar algo de información o poder lanzar ese primer ataque. Otra cosa que vimos es que hay algunos que son un poquito inteligentes, es decir, hay robots o escáneres que son menos inteligentes que directamente lanzan todo el ataque y da igual que les bloquees, a ellos les da igual, ellos lanzan todo su ataque, lo cual a nosotros nos viene muy bien porque nos da información al final y podemos ver qué técnicas o qué cosas están utilizando. Otros son un poco más inteligentes en cuanto ven que la primera petición no se la responde bien el sitio web, sino que están bloqueados, no lanzan nada. Entonces esos me resultan curiosos y además me dan la sensación de peligrosos, sobre todo porque hay alguien inteligente detrás. O sea, hay alguien que te ha preocupado de decir, no quiero desvelar todas mis armas con esta gente que me tiene cazado. A mí me ha cazado, pues bueno, pues no te voy a dar mucha más información. Y nos llama mucho también la atención ataques que van buscando repositorios de código, es decir, donde las empresas dejan su código, pues a ver si alguien se ha equivocado por un problema de configuración y lo ha dejado expuesto en Internet, o ha dejado ficheros de configuración que puedan tener contraseñas. Esas han sido las cosas que hemos visto así a nivel de IPs. Otra cosa curiosa es los países, ¿vale? Nosotros hemos visto una tendencia bastante fuerte en Estados Unidos, es sobre todo donde más peticiones tenemos. También es relativamente normal, es donde más proveedores de Internet hay, es donde más máquinas se ponen y más se dedican a escanear. Luego tenemos como segundo país España. Yo esta aquí explicación entiendo que casi todos los clientes del servicio son españoles, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí un poquito más de presencia. Y luego Países Bajos, Holanda o Países Bajos, en mi tiempo se llamaba Holanda, y Alemania. Vale. En estos dos países son, dentro de los países europeos, junto con Francia, yo creo los que más potencia tienen. Bueno, me he dejado también Irlanda, ¿verdad? Pero esos 4 países son los que más poderío tienen a nivel de CPDs, ¿vale? Entonces yo creo que también explica un poco el que aparezcan tanto Holanda, Irlanda, Alemania, van pivotando también y a ratos Francia. En Francia nos ha resultado también muy curioso que hay un proveedor muy concreto que no ha salido en este informe, pero lo tenemos bastante localizado, que de él recibimos multitud de ataques y para nosotros yo creo que eso es indicativo de que probablemente este proveedor permite que se produzcan este lanzamiento de escaneos y de pruebas, ¿vale? Y luego una de las cosas curiosas, dos cosas curiosas, ¿vale? Dentro de lo que vemos en Internet hay por un lado mucha gente no lo sabe, pero cuando ves en Google Analytics o cosas así que son capaces de ver qué sistema operativo tiene la gente que te visita la página web o qué aplicación es la que te ha visitado la página web, no sabe que debajo hay una cabecera que se llama User Agent, que indica qué software se está utilizando. Nosotros eso lo analizamos también para la defensa y hemos encontrado que una de las cabeceras más utilizadas es de un sistema operativo de 2021. Ha pasado ya 4 años, es curioso, ¿vale? A nosotros nos huele a que no es que sea alguien que no ha actualizado su ordenador en 4 años, sino que hay alguien que se intentó enmascarar detrás de ese sistema operativo y todavía no lo ha quitado, ¿vale? De su lista de User Agents para atacar. Y otra cosa curiosa que hemos visto es los puntos de la página web que intentan atacar, ¿vale? Todos bastante centrados en paneles o puntos donde metes usuario y contraseña, ¿vale? El login de WordPress o el login de cPanel son 2 sitios que normalmente están muy habituales, ¿vale? Y otros 2 también muy curiosos. Robots.txt, que para el que no lo sepa, es un fichero donde normalmente tú dices a los buscadores qué sitios no quieres que ellos indexen, ¿vale? Que salgan en sus resultados de búsqueda, pero los atacantes eso lo saben y lo utilizan para buscar puntos donde tú tengas cosas secretas, y los ficheros de configuración que muchas veces están en un fichero que se llama .env. Esto así a grandes rasgos un poco lo que hemos recopilado del servicio y los ataques que hemos visto. Oye, Pablo, en este sentido, después de haber estos datos, ¿puedes hacer una valoración general de tendencia en cuanto a, oye, mira, esto va a ir increciendo, esto se está refinando de esta manera, el origen siempre va a estar aquellos donde tal? Es decir, que te haga de alguna forma dar ese titular, ¿no?, sobre lo que has visto. Es cierto que lo vas a ir actualizando, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué titular es el que sacas? Pues el titular diría que, salvo en determinadas circunstancias, bloquear países no es algo que te sirva dentro de seguridad, salvo casos muy concretos, Sí, ¿vale?
porque bloquear Estados Unidos ahora mismo es quedarte fuera de Internet. O sea, no tiene sentido. Y Estados Unidos es uno de los sitios donde más estamos recibiendo ataques. Entonces, necesitas un servicio que te apoye a ese detectar inteligentemente quiénes son los que están atacando y quiénes no. Y ojo, hay muchos servicios en Internet que eso te lo intentan ayudar, pero a veces marcan como malas IPs que son buenas, ¿vale? Entonces, ahí hay un punto de trabajo que Vamos yo creo con... que la gente se debe apoyar en servicios y en empresas que les ayuden a discernir de todo el grano que hay, o sea, de toda la inmensidad que hay de direcciones IP y de gente en Internet, cuáles realmente son las malas y cuáles son las que tienes que evitar. Ujú. Y nosotros en Papasec lo hacemos de la forma en la que cuando vemos a alguien que está atacando y sabemos que está atacando, se lo propagamos a toda la gente del servicio y así, cuando vemos esas IPs que te decía que van dominio a dominio atacando a Ujú. Capital Radio, Papasec, BitLife, etcétera, esas son las que nos interesan bloquear y compartir con toda la gente. Ujú. Oye, pues enhorabuena, Pablo, por este trabajazo Muchas gracias. y sobre todo muchísimas gracias por haberlo compartido. ¿La gente puede acceder al informe, Pablo? Totalmente, solo tiene que ir a la página del blog de Papasec, blogpapasec.com, y ahí en la primera entrada van a tener el informe de inteligencia de octubre. Con que dejen su correo electrónico y sus datos, les llegará el correo electrónico de manera automática. Bueno, Vapasec, os lo recuerdo, es con V de valeroso, de valiente, de que tiene valor. Es la empresa de Pablo San Emeterio que ha tenido la gentileza hoy de compartir con nosotros. Vamos a ir cerrando, si os parece, el programa con las citas que están al caer y que pues también quieren compartir conocimiento y hacer un poco de networking, que siempre viene bien. Y la propuesta, bueno, era doble, es la que va a hacer el clúster de ciberseguridad de Madrid, pero nos la hacía Mónica Valle. Mónica, ¿verdad? Decías, oye, que tenemos cita próxima del clúster y yo creo que sería muy interesante poder charlar con ellos un ratito. Desde luego, muy interesante porque es este jueves, no queda nada, y tienen un programa y una agenda realmente interesante porque es un congreso que además se centra concretamente en la ciberseguridad en fraude digital. Que ¿cuántas veces hablamos de fraude aquí, Edu, Pablo? Hombre, fraude digital hemos estado hablando, yo creo que 20 minutos con Hervé, prácticamente, del concepto sí, de fraude. Pero bueno, yo creo que sí es muy importante porque está al alcance de la mano, por desgracia, el fraude digital para cualquiera. Virginia Vicente es manager de Cyber Madrid, el clúster. Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Pues nada, aquí con todos los preparativos del jueves a tope. Sí, que quedan 3 días. Venga, cuéntanos hoy un poco qué es lo que vais a hacer, las coordenadas y sobre todo, por qué lo habéis focalizado, como dice Mónica, en fraude digital. Pues a ver, es la segunda edición que hacemos del Congreso Nacional de Ciberseguridad en Fraude y bueno, pues creo que porque estamos en un momento absolutamente de transformación, de evolución, de cambio con la irrupción de la IA, con el tema de normativa, de cumplimiento europeo, pues con toda la sofisticación de las amenazas, con el creciente número de amenazas. Entonces, creemos que es una necesidad el poder crear un punto de encuentro, ¿no? para profesionales, instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está también representantes de la justicia, del INCIBE, ayuntamiento, comunidad y empresas del lado del cliente, que muestran pues sus problemáticas, y también pues del lado de las empresas proveedoras que muestran sus soluciones. Y bueno, pues va a haber gente muy, muy, muy interesante, de la gente que más sabe de fraude digital en España. Mónica. Sí, efectivamente, porque además uno de los ponentes estrella será Eloy Velasco, que bueno, conocemos perfectamente, magistrado, que va a abordar precisamente ese fenómeno del fraude digital desde esa mirada judicial y social. Y yo creo que es muy interesante esta mirada porque tiene muchas consecuencias para usuarios y para empresas, y la justicia pues nos tiene que ayudar y arropar. Lo dicen constantemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad, Vicky?
Claro, claro que sí. Eloy Velasco además es medalla de oro de la ciberseguridad, ha escrito un montón de libros, va a hacer un gran esfuerzo porque vamos a hacer una conexión internacional con él y está en un horario complicado, pero va a estar con nosotros, va a dar una conferencia magistral de 30 minutos justo además para inaugurar el Congreso y yo creo que nadie se lo puede perder, de verdad. Oye, ¿cuáles serían pues esas coordenadas para poder acudir, para poder asistir? Estamos todavía a tiempo, entiendo. Por supuesto que estáis a tiempo. El lugar es en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Avenida Complutense número 30, el 23 de octubre. Empezamos a las 8:30 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde. Damos de desayunar y de comer. Y bueno, vamos a dividir el congreso en 3 bloques, ¿no? Uno es el cibercrimen y sus consecuencias, el otro es organizaciones y controles y el último protección y soluciones. Y digamos que podéis entrar en la página web del congreso que se llama congresociberfraude.com y ahí veréis toda la programación con todos los ponentes, las mesas redondas y los paneles que vamos a hacer y podéis mandar también un mail a info@cibermadrid, escrito con y.org, por si queréis formar parte, participar y mandamos con alguna comunicación, ¿no? Bueno, pues eso, Pablo y Mónica, que son los que realmente saben. Ahí está la cita. Próximo día 23 volveremos a hablar, si te parece, Virginia, para que nos cuentes pues qué tal ha ido y qué se ha dicho. Sobre todo claro eso, sí. Me ha encantado eso del cibercrimen y sus consecuencias. Las consecuencias que tiene practicarlo, las consecuencias que tiene sufrirlo. Son, yo creo que muchos detalles que vamos a poder conocer el próximo día 23 ahí en Teleco, que diríamos los que disfrutamos en su día, la ciudad universitaria. No llegamos a hacer esa ingeniería, por supuesto. Virginia y Vicente, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. A vosotros por invitarme, gracias. Saludo, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues Pablo, Mónica, venga, con esta cita nos despedimos hasta el próximo lunes. Hoy hemos hecho una recapitulación. Yo creo que siempre está muy bien, ¿no? Analizar la complejidad del escenario que se produce en cosas como la de Amazon, que no ha sido un ciberincidente, pero sí ha sido un incidente digital, y luego la sencillez de que nos llega un SMS de un paquete que nos han entregado y como nos entregan tantos paquetes, pues resulta que nos han creado un problema. Pero bueno, es que hay que estar, pues eso, en lo básico y en lo complejo. Totalmente así es, Eduardo. Hay que estar en lo muy complejo y en lo del día a día. La seguridad está en todas partes. Y Mónica, y nos vamos con ese super informe de Bapasec, que oye, que lo vamos a ir actualizando, lo vamos a hacer norma para el programa, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto, todos los meses, Pablo, queremos ese informe, tienes los deberes y nosotros lo analizaremos con mucho gusto. Gran trabajo. Y lo contaremos aquí en el Ciber After Work de Capital Radio. Gracias, amigos. Gracias, Pablo, Mónica. Nos vemos el próximo lunes y a ustedes nos vemos mañana en la sintonía de Capital Radio aquí a las 19 horas con Jorge Zumeta conectando técnicamente el programa y eso en la sintonía esta de Capital Radio. Adiós.